Y acaba de publicar, es un escritor ya de experiencia, La Isla Repetida, una novela que dije que a mí particularmente me gustó mucho. Voy a poner a una chica que quiere ser monja, pero no porque renuncia al matrimonio, sino porque ella ya ha conocido el sexo y la promiscuidad y todo eso, y quiere salir de eso. Había también una cosa que me preocupaba mucho en los días en que empecé a escribirla, que era el tema del tráfico de órganos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos una conversación de esas que a mí me agradan muchísimo. Vamos a hablar de literatura, de libros, con un colega, Santiago Olmada, periodista y escritor, un argentino que ya está más que aplatanado aquí en República Dominicana. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Aplatanado y con todo el tigueraje encima. También, ya. Sí. Ya a ti no te, como dicen los tigres, nadie te mete cuello. No. Ya no. Bueno, vamos a hablar un poco de ti, Santiago. Ajá. Tú eres de Argentina, ¿de qué zona de Argentina? Bueno, yo nací en la provincia del Chaco, en una ciudad que es la capital de la provincia, que es la ciudad de Resistencia. La palabra Chaco es un término de origen quechua que deriva de Chacú, que significa lugar de cacería, pero que en realidad era el nombre de una técnica de caza que tenían los aborígenes y que armaban un enorme cerco de varios kilómetros y entonces cazaban las piezas más grandes y las más pequeñas las dejaban para que se siguieran criando, ¿no? Entonces, de ahí deriva el nombre de Chaco. Y la ciudad de Resistencia se llama Resistencia porque fue fundada por friulanos, o sea, inmigrantes italianos que venían del Friuli, de la región del Friuli, en Italia, y que fundaron la ciudad muy cerca del valle de inundación de un río, del río Negro, ¿no? Entonces, esa ciudad resistió muchas inundaciones. Bueno, y los migrantes que venían a hacer, digamos, una nueva vida, muy lejos, quizás muchos no iban a volver jamás. Ajá. Tenía que ser gente fuerte y resistente, ¿verdad? Sí. No era fácil eso, ¿no? Sí, no, porque además es una zona que tiene clima subtropical con estación húmeda, o sea que uno de los peores climas del mundo, ¿no? Mucho calor. Mucho calor, lluvia, mosquitos, de todo. O sea que quien nace en Resistencia ha de ser una persona resistente. Resistente, sí. Y tú has resistido mucho. Sí. ¿Cómo tú, te interesa por la literatura, la escritura? Bueno, yo crecí en un hogar muy pobre. Mi papá era un campesino venido a la ciudad, ¿no? Cuando mi viejo llega a la ciudad, él apenas había llegado a tercero o cuarto grado de primaria, y él sabía leer y escribir, pero... Lo básico. Lo básico. Pero mi mamá era una persona tan inteligente como mi viejo, o sea, mi viejo tenía una inteligencia práctica, y mi vieja tenía una inteligencia un poco más volada hacia lo intelectual. Ella sí había terminado la escuela primaria en aquella época, había leído mucho, y fue ella la que nos formó a los... Estamos hablando de finales de los 50. Finales de los 50, sí, yo nací en 1956. Y en aquella época me tocó crecer en una ciudad en la que no hubo televisión hasta 1965, más o menos. Entonces, el primer televisor que hubo en mi casa apareció en 1970. Y además de eso, la ciudad en la que yo crecí, por el sistema educativo, digamos, había todo un sistema de bibliotecas públicas, que eran bibliotecas escolares, pero que no estaban dentro de las escuelas, sino en locales aparte. Entonces, uno tenía la biblioteca, era como el lugar de socialización. O sea, uno iba a la biblioteca, hacía su tarea escolar, ¿verdad?
Y hasta se enamoraba, tenía la noviecita. Bien, interactuaba con otros. Sí, sí, ajá, exacto. Y de ahí te vino todo eso. Ajá, porque... ¿Tú eres autodidacta o tomaste una carrera relacionada con las humanidades y las letras? Bueno, en realidad cursé una carrera de profesorado en letras, pero no la terminé. Después, Bien, es más que todo autodidacta. Sí, más que nada autodidacta. Porque además también tuve la suerte de que me tocaron maestras enamoradas de los buenos libros y que me orientaron Tuviste mucho. una buena influencia. Sí, sí, una buena influencia. En esos años, ¿qué leían los niños o los adolescentes y los jóvenes en Argentina? Se leía mucha historieta, que es lo que aquí se conoce como Paquito. Sí, aquí también. Sí, ajá. Y muchas de esas historietas eran adaptaciones de libros. De libros y de los clásicos. Sí, 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 sí. Entonces, yo por ejemplo leí una adaptación de la historieta del Conde de Montecristo, pero no me gustó. O sea, entonces busqué el libro y me lo leí. Sí, te gustó. Sí, ajá. Y bueno, me pasó lo mismo con Los Tres Mosqueteros. Hasta que en otra biblioteca que no era en mi escuela, sino una biblioteca pública, encontré la colección Robin Hood. Eso en la misma ciudad de Resistencia. En la misma ciudad de Resistencia. Entonces en esa colección Robin Hood estaba Sandokan, estaba Robinson Crusoe. Que era esa literatura que venía sobre todo de Francia, de Gran Bretaña, que era entre aventura y el heroísmo, ¿no? Esos personajes, sí. ¿no? Sí, sí, porque era la figura del héroe que tenía las características del héroe mitológico, ¿verdad? O sea, el héroe mitológico se redime a través de la guerra, el viaje o el canto. Sí, bueno, sí, también sí, toda esa cosa. sí, Sí. ajá. Entonces, bien, ahí entonces tú empezaste. ¿Cuándo supiste esto es lo mío? Y además te dio por escribir. Bueno, no, eso fue a partir del 6º grado de primaria. En la escuela se hacían concursos de redacción. O sea, que en aquella época se llamaban composiciones. Sí, temas de composición, a nosotros también nos hacían eso. Sí. Entonces, bueno, nos hacían escribir sobre los grandes héroes de la patria, el general Belgrano, el general San Martín. Y yo empecé a ganar muchos de esos concursos. Ya después, en el secundario, o sea, en el bachillerato, empecé a escribir poesía. Y a partir de que empecé a escribir poesía, ya después me puse a escribir cuentos. Y bueno, así se fue dando la evolución. Pero tú no publicas hasta llegar a República Dominicana, libro. No. Primero porque era muy costoso publicar en la Argentina. Sí hay poemas míos y cuentos míos publicados en antologías. Sí, sí, eso. Todos hacemos así, ¿no? Suelto, una revista, una cosa acá, ¿no? Sí. En Dominicana, en 2009, fue cuando publiqué mi primer libro de cuentos, que se llama Pongamos que hablo de mujeres, ¿no? Después publiqué, pero en Amazon, en formato virtual, la trilogía de Mitri Jiménez. O sea, Mitri Jiménez existe, es una periodista amiga mía, una muchacha muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, ella es la protagonista de 3 novelas que están... Entre ellas La Última Muerte, ¿cierto? No. No aparece ahí, ¿no? No. Ahí la periodista no es ella. No. Sí, bueno. La periodista es otra, sí. Sí, La Última Muerte es una novela que empecé a escribirla más o menos en 2016, por ahí. Y la empecé como 5 o 6 veces de nuevo porque no me gustaba lo que salía, hasta que una vez encontré unos apuntes que me habían quedado en el cajón de sí, en una memoria USB y que me gustaron, y a partir de ahí fue tomando forma. Bien. Eso. Bueno, yo acabo de leer, y esto es el motivo de que, bueno, siempre conversamos y eso de que te invitara, porque a mí particularmente me ha gustado mucho esta, que es la más reciente, novela tuya, La Isla Repetida. Sí. Yo creo que es una novela muy bien lograda, tanto la construcción de los personajes y esas historias paralelas, digamos, que convergen en algún momento de ese estadounidense dominicano, y esta muchacha también estadounidense dominicana, ¿verdad? Y como cada quien por su lado
esas circunstancias extrañas lo hacen coincidir. Sí. Y uno piensa que va a quedar una cosa y queda en otra, ¿no? Sí. Está muy bien logrado, yo Ajá. creo que mantiene la atención del lector. Ajá. Me vas a hablar de cómo fue la escritura de La Isla Repetida, pero tenemos que ir ya a una primera pausa y volvemos. Perfecto, Santiago. sí. Santiago Almada es escritor y periodista, es argentino, pero ya vive ¿cuántos años ya tú tienes acá? 21, casi 21 22 años, trabaja aquí, se casó con una muchacha dominicana, que también es periodista, tiene una hija dominicana también, y acaba de publicar, es un escritor ya de experiencia, La Isla Repetida, una novela que dije que a mí particularmente me gustó mucho. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué te lo motivó? ¿Hay algo que parte de un hecho real? Bueno, en principio, el autor de ese cuadro que figura en la portada del libro. Sí, ahí tienen la portada, que la pongan, por favor. Sí, fue un pintor simbolista, digamos. Se llamaba Arnold Böcklin. Él pintó un cuadro que se llama La Isla de los Muertos, que es el que aparece ahí. Sí, y que tú lo mencionas. Sí, porque, bueno, ese cuadro hubo una época en que a mí me obsesionó por una serie de razones, ¿verdad? O sea, incluso por mi obsesión con la muerte, que es una cosa que tenemos todos, ¿no? La historia empieza a partir de un sueño, pues la mayoría de mis libros se originan en un sueño. O sea, yo soñé con una viejita mendiga que caminaba por la zona colonial y que le pedía una limosna a una muchacha y le anticipaba, la viejita le decía, vas a ser monja, eso nadie te lo va a impedir. Muy bien logrado Sí, ese personaje. sí. Entonces, a partir de ahí surge la historia, o sea, había también una cosa que me preocupaba mucho en los días en que empecé a escribirla, que era el tema del tráfico de órganos. Entonces dije, bueno, cuando empecé ya a elaborar la historia, hacer el esquema previo con los personajes, las caracterizaciones, digo, bueno, voy a poner a una chica que quiere ser monja, pero no porque renuncia al matrimonio, sino porque ella ya ha conocido el sexo y la promiscuidad y todo eso, y quiere salir de eso. Y voy a poner a un señor que busca una venganza, a partir de que él se entera de que una hermana suya que vino a hacerse una supuesta cirugía estética, en realidad lo que le trasplantaron fue un hígado enfermo que la mataron, mató. Sí, la mató. Sí. Ajá. Y entonces, bueno, no sabía cómo iba a resolver el final de la novela, que eso fue lo que me tuvo más tiempo, trancado, digamos, ahí con los últimos capítulos, hasta que entonces, en otro sueño... Otro sueño te lo resolvió. Sí. Claro, no vamos a contar el final para, como dicen los muchachos ahora, no hacer spoiler. Sí, no, en realidad, lo que en el sueño... O sea, yo soñé con un amigo mío que me decía que, ¿por qué no metes un elemento mágico ahí? Y digo, bueno, sí, un elemento mágico religioso. Y entonces aparece otra vez ese mismo personaje de la mendiga. La viejita. Sí. De la viejita, aparece ahí desencadenando la situación final de la novela. Y con eso la historia queda... Muy bien, porque, bueno, tú retratas situaciones en varias ciudades de Estados Unidos, Ajá. En la República Dominicana, en la zona colonial y en esos barrios de Santo Domingo Oeste. Ajá. Y muy bien descrito, parece que es un dominicano que lo describió, sí, cómo son esas callejuelas, Ajá. el tema de la delincuencia común, la inseguridad, lo que vive la gente todos los días, que tiene que tomar un motoconcho, una guagua y todo eso, ¿no? Y la vida de extranjeros que se acercan y vienen acá y se adaptan y aprenden cómo es la cotidianidad. Ajá.
En realidad, yo viví en Santo Domingo más de 15 años. Oeste. En Santo Domingo Oeste, sí. Ya. O sea, viví en Bayona. El lugar donde transcurre parte de la novela es un lugar que se llama El Cielo, que existe, que está... Sí, Barrio que Cielo, sí. Y bueno... Que no tiene mucho de celestial. No, para nada. Sí, que le llaman El Cielo porque hay que subir Sí. una especie de loma, ¿verdad? ¿No? Y lo que pasa que también o sea, que en todas mis novelas, o sea, en las publicadas por lo menos, he escrito muchas más, pero estas dos son las que están publicadas. Por lo general yo trabajo con el mapa. Me decía una amiga mía, respecto no de La Isla Repetida, sino de esta otra, de La Última Muerte, me decía, busqué en el mapa la casa de la calle Freddy Gatón Arce, pero no es como tú la describes. Ah, no, claro, porque sí. no es una copia. No, porque uno se toma la libertad. La licencia de agregar, quitar, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Eso suele ocurrir cuando se tocan nombres de ciudades reales, igual que en hechos históricos, que la gente dice, pero no ocurrió así. Obvio, no ocurrió así. No. Con las novelas históricas, que a veces la gente las quiere leer como si fuera historia formal. Y claro, no ajá, exacto, sí. No, pero que además es una característica del arte, o sea, el Greco, por ejemplo, pintó la ciudad de Toledo como a él le hubiera gustado que fuera, no como era. No lo que era, obviamente, sí, obviamente. Sí, dice que el caso de García Márquez, cuando escribió El General de su Laberinto, que había gente que lo quería matar. Ajá. ¿Y cómo usted dice esa cosa del Libertador? Dice, porque es un personaje. No estoy diciendo que en la vida real era así. Igual con Vargas Llosa y la fiesta de Chivo, hay gente que lo quería leer como historia y decía, pero eso no es verdad, eso no... Él no ha dicho que está diciendo verdad, es una novela. No, obviamente que una novela, sí. En el caso de la fiesta del Chivo, es tanta la información que hay, que en algún momento es como que la información sustituye a la parte literaria. Por ahí. Pero de todas maneras es novelado. Es novelado, sí. Porque la gente se lo toma muy a pecho. Ajá. Y entonces piensa y dice, pero que eso no es verdad. Claro que no es verdad. La novela, el arte, es una mentira artística, si se quiere, poética, ¿no? Es como un cuadro, o sea, un cuadro no es la persona real. Exacto, sí. Bien. Entonces, en cuanto a los versos, ¿tiene listo o has escrito, publicado libros de poemas? No, los poemas están publicados en antologías. No has seguido cultivando la poesía. No, sí, yo escribo poesía cada tanto. Pero no te has atrevido, no quieres publicarla. No me ha nacido la idea de publicar. A pesar de que tengo, o sea, todo lo que escribo lo voy juntando. O sea que tú lo tienes, como quien dice, listo. Sí, eso está listo, está como para publicarlo en algún momento. Ahora, lo que pasa es que los poemas míos han evolucionado mucho a lo largo del tiempo, de manera que si algún día se llegan a publicar, la gente que lo lea va a decir, pero esto no lo escribió la misma persona del principio. No, a todos nos pasa. Y bueno, el gran maestro, tu compatriota Borges, decía que uno es el mejor corrector y que una obra siempre va, digamos, él decía, revisándose con el tiempo y corrigiéndose. O sea que a veces la versión que termina es muy distinta a la que comenzó. Y así, exacto, a todos nos pasa. Ajá. ¿Tú has llevado este libro allá a Argentina? No, lo he mandado. O sea, ¿lo has enviado? Lo he enviado, o sea, los dos. Te lo digo porque el mundo editorial argentino es gigantesco en comparación con República Dominicana. Sí, no, pero también es muy selectivo. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Una característica que tiene la Argentina es que es como si se tratara de dos países, digamos. O sea, hay una parte que transcurre en Buenos Aires, que es, o sea, se dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, entonces, lo que decía un poeta muy reconocido de mi provincia, dice, nosotros estamos aquí, dice, como los aborígenes de América Latina, esperando que venga de Buenos Aires algún Colón que nos descubra. Mira, cuando yo estaba en la adolescencia, leía de una colección que se llamaba, era Literatura de Provincia, algo así, que lo hacían en Buenos Aires, y no recuerdo el nombre del editor, y tomaba autores, poetas y narradores de diversas provincias de Argentina. Y yo recuerdo que se publicaba mucho.
Sí, lo que pasa es que en la Argentina siempre se ha leído mucho. Las crisis a partir del año 2000, de alguna manera más toda la evolución tecnológica, de alguna manera han atentado así contra eso, ¿verdad? Pero cada vez que mejora un poquito la situación económica, la literatura, las publicaciones impresas vuelven a aparecer, sí. Vamos a otra pausa, Santiago, y volvemos. Seguimos conversando con Santiago Almada, periodista y escritor, autor de La Isla Repetida, de La Última Muerte, entre otras novelas, libros de relatos, y esperamos que un día de estos pues reúna poemas y nos regale un poemario también, publicado acá. Tú decías que entonces qué difícil en Argentina, pero Argentina era de los países, igual que México, Colombia, Venezuela, para nosotros, República Dominicana, tiempo atrás, de los ejemplos que uno decía, ojalá que tuviéramos así, porque se publicaba mucho. Nosotros leíamos muchos autores argentinos, de nuestros padres que leían a un José Ingenieros, ¿verdad? Se leía mucho a Borges, a Pedro B. Palacio, Almafuerte, a mucha gente que venía de Argentina que se leía, Bioy Casares, toda esa gente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo pensé que eso era un poco más, no era tan cerrado, como tú me dices. Yo pensé que era más fácil para un joven o una joven que estuvieran comenzando la escritura, que una editora en Argentina se interesara en publicar sus cosas. No, eso no. No es fácil. No, nunca fue así. Incluso yo tengo muchos amigos que se han cansado de mandar sus originales a distintas editoriales. Que viven allá. Que viven allá. Y no, ni siquiera caso les... Ni siquiera les responden. lo más probable es que los tiran ahí algún zafacón. Lo que pasa es que también en el caso de la Argentina, como en el caso de toda América Latina, o sea, las empresas editoriales se han ido concentrando al punto de que se han convertido en pulpos empresarios centralizados, y entonces, bueno... pero casi siempre fue más o menos así, ¿eh? Sí. Aunque habían cosas como el Fondo Cultural del Gobierno de México que apoyaba otras cosas, pero... Sí, y en la Argentina había un montón de editoriales pequeñas. Ya. Por ejemplo, el famoso Centro Editor de América Latina, que fue perseguido, cerrado por los militares. Estaba en Buenos Aires la editora del Alto Sol, que eran editoriales alternativas, pero que publicaban muy poco. O sea, la cantidad de autores que publicaban eran pocos, la cantidad de ejemplares que publicaban eran pocos. Entonces, en la Argentina, si tú vas a hacer una edición de 300 ejemplares, por ejemplo, en Buenos Aires, tú sabes que eso no va a llegar a las provincias. Es una de las tantas cosas. Pero una de las cosas, tú sabes, que ayuda a la promoción de la literatura y a que se conozcan autores que empiezan a publicar, es si hay revistas o de periódicos o revistas independientes sobre temas culturales, y a veces revistas auspiciadas por una universidad, por ejemplo. ¿Qué tal anda eso allá? Bueno, no, eso también, todo es muy selectivo. Lo mismo que el caso de los concursos. O sea, los concursos, en su gran mayoría, no es que estén amañados, pero hay como una tendencia a que los concursos los gane gente que ya ha ganado otro concurso, que ya es conocida. Que es conocida. Que es conocida. ¿Piensa que es parte de un prejuicio? Ajá. Es parte de un prejuicio, pero también es parte de un interés económico. O sea, se supone que si en un concurso se premia una obra de un escritor que ya tiene varias novelas publicadas, es más negocio para la editorial. Es más negocio para la editorial, ¿no? Sí. Y así es como funciona, ¿no? Sí. Bien. Bueno, quienes quieran, tú publicaste esta con Santuario, ¿verdad? Sí. Bien, quienes quieran conseguir esta novela, La Isla Repetida, ¿dónde pueden hacerlo, Santiago? Lo pueden conseguir en Encuesta Centro del Libro, o pueden dirigirse también a Editorial Santuario. El amigo Isael es muy diligente, se lo lleva a la casa. Sí, se los lleva. ¿Y ya lo pusiste como libro electrónico también? Sí, en Amazon está también. En Amazon.
Y además hay otro señor que tiene una empresa que se llama Tus Libros en Casa, que está en Sí, Facebook. Bueno, sí. ahí también lo pueden pedir. Sí, sí, sí. Yo sí vi que el mío lo están vendiendo por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bueno, sin Argentina es difícil, aquí la cosa, yo no sé si es igual o es peor, es muy difícil el ejercicio de un autor, publicar, buscar dinero, todo. Ajá. Nada, pero quizá nada se compara con la satisfacción de crear y de publicar. Sí, sí. O sea, tú no has sentido desengaño o deseo de decir, ya hasta aquí llegué, no voy a enbromar más con esto. No, porque además nunca tuve digamos, la idea de ser autor de bestsellers que se venden así como el pan caliente, ¿verdad? No, lo que me interesa es escribir y publicar y que mis amigos me lean. Incluso ha llegado el caso de que antes, cuando yo no publicaba todavía, sino que lo que hacía eran los anillados que los repartía, más de una vez tuve que sobornar a los amigos. Digo, bueno, el que primero termina de leerlo se gana un bizcocho, se gana un asado. Ay. O sea, tú auspiciabas la lectura. Y entonces, bueno, con eso conseguía que lo leyeran y que lo recomendaran. Y lo Yo no prestaran sé otra gente. a qué se debe, y no sé si es tu experiencia. La gente que está en el mundo editorial, ¿verdad? Entre escritores, gente que compra libros, que lee y que disfruta estas cosas, tiene también que ganarse la vida. Me dice una amiga, que es escritora, por cierto, que una profesora de ella le dijo a un grupo de muchachos y muchachas, ¿quiénes quieren ser escritores? Okay. Bueno, lo primero que tienen que hacer es búsquense un trabajo. Sí. Porque no es que tú de pronto vas a vivir de tus creaciones, no es tan fácil. No, es que no. Ni uno aspira a eso, ni siquiera. No, sí, incluso yo siempre digo, escribir, en esta época, ¿verdad? Escribir es como un acto de rebeldía contra un mundo que ya no lee. Sí, es Sí. un poco así, sí, es bastante Sí. rebelde. Sí. Y yo, por ejemplo, para editar cada libro tengo que hacer un plan de ahorro. Primero para pagarle al corrector editor, ¿verdad? Que es, Porque eso conlleva una inversión. Claro, es así. es una inversión. Y después para pagar la impresión del libro, que casi nunca son más de 100 ejemplares. Sí, ahora se usa eso y colocarlo de manera electrónica. Claro, sí, exacto, sí. Así es. Bueno, pero nada, yo exhorto a todas las amigas y amigos que busquen este libro, La Isla Repetida, sea de manera física o que lo busquen en la versión electrónica, que van a leer un buen libro, que les va a gustar. Y yo creo que hay que alentar a los autores que sigan publicando. Yo espero que tú también publiques tus poemas. Bueno. Y así, y aunque sea para que eso quede como un legado para ti, para tu familia, y yo creo que para el mundo de la literatura, que creo que todavía conserva parte de lo mejor que tiene el ser humano en estos tiempos. Sí. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti, Gustavo. Bien. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.